Señoras y señores, gracias nueva vez por estar con nosotros en la hora con Gregory. Recibo a Elías Wessing Chávez, quien es presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC. Originalmente se conoció este partido como el PQD, uno de los partidos más conocidos de República Dominicana, uno de los partidos electoralmente más eficientes, coherentes, persistentes en el mejor sentido de la palabra. Y Elías Wessing tiene, supongo que una gran satisfacción de presidirlo hace ya varios años, muchos años. Saludos, Elías. Hola, Gregory, un placer siempre compartir contigo y estoy a la disposición, hay muchos temas. Hay muchos temas. Contigo podemos hablar de historia política dominicana y el pasado torneo electoral, los pasados, porque fueron dos este año, fueron bastante interesantes porque reiteraron, por un lado, la presencia en el gobierno del mismo partido, el mismo candidato que logró triunfo hace ya 4 años, en 2020. También vimos por primera vez, quizás por primera vez, pero vimos un bloque denominado Rescate RD de la oposición, de partidos de la oposición, que se aglutinó para enfrentar a lo que es la candidatura que presidió el presidente Luis Abinader. En fin, hay muchas cosas de las que podemos hablar. Ahora bien, a propósito del presidente Abinader, en el momento actual, tiene como propósito el proyecto de hacer varias reformas en nuestro esquema económico y legal también en la República Dominicana con la reforma constitucional. Esos proyectos que tiene el Ejecutivo en vías de plantearlos al pueblo a través del Congreso, básicamente. ¿Qué opinión tiene el PQDC sobre esto y Elías Wessing Chávez? Bueno, además de plantear esas grandes reformas al Congreso Nacional, nosotros entendemos que deben de ser planteadas a todas las fuerzas vivas del país. Es decir, entrar en un proceso de consultas, tal y como se hizo la reforma de la Constitución en el 2010. Recordemos que en ese gobierno del presidente Leonel Fernández, esa fue una reforma que se socializó en todas partes del país, con todos los sectores que tenían que ver con la misma, y salió un documento que ha sido bastante eficaz para los años que le transcurrieron hasta ahora. Entiendo que podrían hacerse reformas, pero vuelvo y te reitero, es importante que sean consensuadas, porque mandar una reforma al Congreso Nacional, donde el PRM tiene una mayoría aplastante, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene 149 diputados, es decir, tiene una mayoría calificada y se puede aprobar realmente lo que el oficialismo quiera. En ese sentido, yo entiendo que debe de haber tacto y prudencia de parte del presidente Luis Abinader a la hora de discutir una reforma constitucional. ¿Irá él por esa vía de buscar consenso? Porque Bueno, también mencionó hace un mes aproximadamente que no iba a aprovecharse de esa fuerza cuantitativa que tiene, esa fuerza numérica en el Congreso Nacional para beneficio de su lado político. Sin embargo, también dijo recientemente que a sus legisladores que tienen que aceptar lo que se mande para allá, sin discusión. Recuérdate, lo dijo. Que creo que fue un exabrupto del presidente decir eso, porque hasta los mismos legisladores de su partido pudieran enriquecer lo que sería la discusión. Realmente yo pienso que hay que ser prudente, vuelvo y reitero. El presidente debe de tener buenos consejeros en ese sentido, porque hay aspectos de lo que hemos visto que se quiere reformar de la Constitución, como es, por ejemplo,
el caso de darle ese poder, que prácticamente es equipararlo a uno de los 3 poderes que tenemos, al Ministerio Público. O sea, lo que he visto que se está manejando dice claramente que el Ministerio Público va a ser prácticamente un 4º poder. Y eso, a mi modo de ver, es peligroso para la democracia, sobre todo para la nuestra. Yo hago siempre la comparación con Perú. Si tú te fijas en Perú en los últimos años, nunca ha permanecido un gobierno porque todos se judicializan por cualquier quítame esta paja, vamos a decirlo así, porque uno ve los procesos. Fíjate que hasta un expresidente se suicidó por un asunto que había pasado hacía muchísimo tiempo. Vinieron, le sacaron y lo fueron a buscar para desconsiderarlo a su casa y él prefirió suicidarse. Ahora mismo no recuerdo el apellido, pero Alan García. Alan García, exacto. Uno de los mejores oradores de Latinoamérica como presidente, un hombre que tuvo un mal gobierno al principio, pero después se reivindicó. Entonces, después de eso, fíjate lo que le ha sucedido a Fujimori y lo que le han sucedido a todos esos presidentes. Entonces, si traemos esa experiencia aquí a la República Dominicana, imagínate tú. Hay similitud en el esquema Claro. del Ministerio Público peruano con lo que seguro, dices. Claro, porque es que la política de criminalización va a estar a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público para Elías Juez en y esa Chávez, reforma. si bien, debe el Ministerio Público dejar de estar bajo la sombra legal directa del Poder Ejecutivo en República Dominicana. Claro que no. ¿No? Claro que no. Debe de seguir igual. Porque es que entonces tú le estás quitando al Poder Ejecutivo, al poder que tiene la responsabilidad inmediata de afrontar y de resolver problemas en este país, le está quitando una potestad que siempre la ha tenido. Después que muere Trujillo, aquí todos los gobiernos, todos los presidentes han sido los jefes del Ministerio Público. Y eso no es algo extravagante, eso es parte del mismo principio de la división de los 3 poderes. Ese esquema existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero claro, y en todos los países. Entonces aquí queremos a veces como inventar y querer ser más papista que el Papa, en ese tipo de cosas. Yo entiendo que eso está bien así como está. Pero le das la categoría de invento el querer independizar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Bueno, pero si tú vas a equiparar junto con el poder jurisdiccional de los jueces, el ejecutivo y el legislativo, al poder un poder del Ministerio Público, es un invento, es una experiencia, yo lo digo así, pero es una experiencia nueva que nunca la hemos visto aquí. Ahora, yo me baso en cosas que he visto en otros países latinoamericanos. En el mismo Ecuador hay un problema de judicialización de los gobiernos. Eso aquí en la República Dominicana, donde hay tanta conflictividad y tantas discusiones y debates, muchas veces estériles, pero que tienen consecuencias en la política, es hasta cierto punto estar jugando con la gobernabilidad y la estabilidad que hemos tenido, con todos los defectos que pueda tener la democracia. Se debilitaría un poder ejecutivo no teniendo el Ministerio Público bajo su control, su responsabilidad. Mira, todo también depende de quien ejerce el cargo, porque yo estoy hablando del órgano en sí y de la institución constitucional, de aprobarse. No te estoy hablando de la persona que con el procedimiento que se está proponiendo también sea electa para eso, porque podría muy bien ser una persona seria, una persona con todas las condiciones y haga su trabajo bien, sin problema. Ya eso es un albur. Ahora bien, vámonos a retrotraer en el tiempo. ¿Cuántos procuradores hemos tenido? ¿Y cómo han actuado? Los de reciente incumbencia. Ahí tenemos las pruebas. Jean Alain, el mismo Domínguez Brito,
que utilizó ese puesto para promoverse políticamente. Es decir, todo depende del perfil y de las características del político que lo ocupe en ese momento. Y Domínguez Brito, de una u otra forma, se promovía siendo pero claro, procurador de la República. Pero claro, porque ahí se dieron casos políticos, de persecución política, que él manejó. Igualmente, Jean Alain. Y mira las consecuencias que hemos tenido por eso. O sea, ¿a qué aspira ahora Domínguez Brito? No es a ser presidente de la República. Eso le surgió de repente ahora a él. Él aspiraba desde que estaba ahí, desde antes de estar ahí. Entonces es muy peligroso poner gente ahí con ese tipo de mentalidad, con ese tipo de perfil, y por eso yo digo que no se le debe dar tanto poder al Ministerio Público. En pocas palabras, el Ministerio Público que finaliza ya en horas prácticamente, presidido por Miriam Germán, ¿qué calificación tiene? Mire, Miriam Germán es una persona que ha actuado con transparencia desde que inició su carrera en la judicatura. Ahí están sus realizaciones, y ahora yo entiendo que ha hecho un papel aceptable. No voy a decir que algo extravagantemente bien, pero sí aceptable. No se puede decir que ha habido manejos o escándalos, y ha sabido manejarse con sus subalternos ahí. De manera que yo pienso que sí, que ha sido una buena labor la que ella ha realizado. Uno de los principales eslabones de muestra que tiene el actual mandatario, Luis Abinader, es mencionar a menudo su lucha persistente contra la corrupción desde el Estado. ¿Cómo evalúa en este momento, al terminar los primeros 4 años del mismo presidente que inicia un nuevo gobierno, Elías Wessing, ese aspecto? Mire, el presidente, cada vez que ha habido un escándalo, hay que reconocer que ha removido a los funcionarios. No se puede decir que no. Ahora bien, ya la parte de la persecución no le corresponde a él. Al Ministerio Público. Es al Ministerio Público que le corresponde. Y entonces el Ministerio Público, que vuelvo y te reitero, entiendo que está en buenas manos, tiene que ponderar los casos y tiene que instruir los casos, y que estos casos puedan tener un final donde la misión de ellos es lograr una sentencia, ¿verdad?, condenatoria, en principio, y en ese sentido deben de evaluar todo lo que tiene que ver con el caso, las pruebas, en base al derecho procesal penal que nosotros tenemos ahora. Y si eso está ahí, pues entonces proceden los sometimientos, y ya entonces es a cargo de los jueces, que son los que tienen que decidir. Pero no creo que se pueda decir que aquí ha habido persecuciones alegres. No, todos estos casos que hay son casos que hemos visto que se han instruido los expedientes de buena manera, de buena forma, y no se puede decir que se han personalizado ni hay atisbos de corte político, sino que se ha hecho un trabajo en ese sentido. Pero hay casos de esos que están en riesgo de perimir porque no ha habido una definición judicial. Bueno, ya eso es otra cosa. Recientemente vimos el caso de Odebrecht, que comenzó mal, precisamente por lo que estoy diciendo, de que tiene que haber profesionalismo y tiene que haber criterio y técnica jurídica para instruir los casos, y eso no se hizo en ese caso, en el caso de Odebrecht. Y por eso hemos visto una sentencia que exculpa, en este caso, a los principales imputados de ese momento. Yo no estoy juzgando de que sean inocentes o culpables. Estoy diciendo que parecería que por el resultado final faltaron elementos para condenarlo. Yeah.
Y eso técnicamente en lo legal es correcto. Quiero hacerle una pregunta política, meramente política. Sí. En las elecciones pasadas, el Partido Quisqueyano Demócrata, Cristiano, Sí. participó dentro de lo que fue, como ya mencioné en la presentación, la Alianza Rescate RD. La Alianza Rescate RD evidentemente no pudo lograr triunfo para la presidencia de la República. Pregunto, ¿Luis Abinader ganó por la fortaleza de Luis Abinader o porque la oposición fue débil? ¿Qué fue lo que determinó ahí el resultado? Mire, yo creo que los 14 años de oposición del PRD, léase PRM, parece que le hicieron levantar cabeza en términos de saberse manejar desde el poder y también saber manejar las elecciones. Porque para nadie es un secreto que el presidente Luis Abinader es presidente de una minoría. Es decir, aquí hubo una abstención de un 46%. Aquí votó la mitad del padrón. Y de esa mitad, él no obtuvo todo. Leonel prácticamente obtuvo un 30%. Y el PLD un 10 o un 12%, no recuerdo bien. Y el resto fueron de él. Y el PRM no ganó solo, ganó con un 9% que le aportaron sus aliados. Que yo oigo por ahí siempre una crítica muy incisiva en contra de los partidos minoritarios, pero el que ha estudiado los procesos electorales en la República Dominicana tiene que reconocer que aquí ningún gobierno ha surgido en los últimos años y en los últimos procesos sin las alianzas. Sin las alianzas, si tú me dices que tus aliados te aportan un 9%, un 8, un 9%, y tú ganas con un 50 más 1, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Estás diciendo que solo tú no ganabas. Hago un paréntesis para resaltar que en un torneo electoral hace muchos años ya, sí, el PQD solo fue quien determinó así es el triunfo de Joaquín Balaguer. Así es. Estamos hablando de dos procesos, del 86 y del 90. Yeah. Y en el 86, Balaguer era oposición. De manera que esa narrativa que hay en contra de Balaguer, que todo siempre lo ganó por fraude, es falsa. En esas elecciones Balaguer no estaba en el poder y los que están en el poder son los que hacen fraude. ¿Cómo lo hacen? Comprando votos, comprando conciencias, y a esos factores se unen errores que cometió la oposición. Primer error, el no haber habido una alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y todos sabemos que no fue por culpa de Leonel. Pero existió Rescate RD y los dos estaban unidos. No, pero no a nivel de la presidencia. Ya. Debió de haber surgido una fórmula presidencial. Que unificara un candidato. Que unificara un candidato que se cae de la mata, que tenía que ser Leonel. ¿Se planteó entre esas agrupaciones en algún momento esa posibilidad? Porque escucho mencionar, inclusive de manera personal, algunos testimonios de que sí, que se habló, otras veces me han desmentido, que no. ¿Tiene Wessing Chávez conocimiento si eso se planteó formalmente? Mire, eso se planteó y el elemento que hizo que eso no se diera era la actitud sesgada y sectaria, en este caso de Danilo Medina y del grupo que lo respalda dentro del PLD, que no quiso nunca aceptar una alianza. Y en este caso una alianza que en lógica te decía a ti que el candidato vicepresidencial lo debieron de haber ellos propuesto y el candidato presidencial Leonel Fernández, y después hacer un pacto para que después en el 28 pues, fuera un candidato del PLD y así, pero comenzar con sentido común a hacer una alianza. Eso no se dio por eso y aquí todo el mundo lo sabe. Entonces, otros errores que se cometieron de tipo organizativo,
a lo interno de las mismas instituciones u organizaciones políticas de oposición. Te voy a decir un error que se cometió desde la Fuerza del Pueblo, porque se lo he dicho a dirigentes. Cuando el presidente Leonel Fernández entregó 2 millones de firmas a la Junta Central Electoral, ahí en la Plaza de la Bandera, yo entiendo que ese fue un acto innecesario totalmente. Porque con ese acto en el cual tú estás entregando 2 millones de firmas, tú le estás diciendo al enemigo, mira, aquí estoy yo, estoy en campo traviesa, esta es mi fuerza. ¿Qué hace el enemigo? Ataca eso precisamente. Y eso pasó. Eso pasó porque los gobiernos tienen medios para saber dónde están esos 2 millones de personas. Y ese fue un padrón que se utilizó desde el poder para diezmar las fuerzas, en este caso la fuerza del pueblo. Cuando se conoce el resultado, sobre todo de las elecciones presidenciales, ¿Elías Suezin Chávez resulta sorprendido o era una información que podía esperar? Mire, yo tenía mucha ilusión en que íbamos a dar una sorpresa. A pesar de las encuestas que se manejaron, nosotros siempre hemos tenido nuestras dudas al respecto de las encuestas. No todas las firmas aciertan, muchas fallan, hay procesos donde han fallado. Por ejemplo, en el 86, cuando Balaguer le ganó a Magluta, la Gallup dijo que Magluta ganaba por 200,000 votos a Balaguer, y no fue así. Entonces te pongo ese ejemplo, porque no es palabra de Dios lo que dice una encuesta. Entonces, nosotros teníamos nuestros números, nosotros manejábamos los centros de votación, donde nosotros sabíamos que ahí iban a salir votos, pero finalmente no se dio. Y esa es la democracia. Obviamente el que gana es el que goza, como dice. La Junta Central Electoral, su trabajo, su desempeño en sentido general, ¿cómo se evalúa? Muy bien, muy buen trabajo. Muy bien. Muy buen trabajo, un trabajo sin escándalos. Yo creo que esa Junta Central Electoral, si fuera por nosotros, yo la repetiría igualita. ¿Y la Policía Electoral? Se portó bien, no hubo problema. Por lo pronto hubo ciertos inconvenientes en febrero. En febrero hubo problemas, la policía no se portó bien, eso fue corregido en las elecciones 19 de mayo. Sí, eso fue corregido. Se permitió que los observadores entraran al final, se acreditaron, en fin. Lo que demuestra que la Junta tomó cartas en el asunto. Yo creo que Román Jaques es una persona seria y creo que ha hecho un gran trabajo ahí, junto con los demás magistrados, obviamente. Hay un tema que en este momento está en boga, porque ya lo ha mencionado el presidente de la República en su interés de modificar aspectos de la Constitución, y uno de ellos es que las elecciones, tanto las elecciones municipales, vayan a realizarse en una fecha similar, la unificación, a las elecciones presidenciales. Vamos a hablar sobre este particular después de una breve pausa. ¿Cómo no? Estamos en conversación con Elías Suezin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Venimos en breve.